Buenas. Ahí va. A ver quién más saluda. Entre tanta gente. Bueno, gracias, se agradece. Bien, está bien. Es una forma de saludar. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Por favor, abran atrás la puerta y les voy a pedir que no obstaculicen, no se sienten contra la puerta, no obstaculicen salidas. ¿Sí? Por favor, acá hay lugares. Si querés acomodarte, hay varios lugares libres en el aula. Bien, por favor, no obstaculicen las salidas. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Hola Zoom, ¿cómo les va? Hola Zoom, no los voy a nombrar, ¿sí? Bueno, ahí veo unos cuantos nombres conocidos. Bueno, ¿cómo anduvimos con las actividades que tenemos planteadas para hoy? Zoom, ¿me escuchan bien? A ver, ¿no están escuchando en Zoom? Bueno, muy bien. Bueno, arrancamos. Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? A ver, está lindo para estar acá en el aula, ¿eh? Deberíamos estar todos en Zoom. ¿Mm? Parece que es la 1, 1, 2, 1. ¿Sí? Ay, a ver si preparé bien la sección de hoy. Nombre, Iván, tenés razón. ¿Eh? ¿Qué sección tenemos para ver hoy? Ahí contestan en Zoom. Problemas 1, 2, 1 y 4. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué es esa anotación? 1, 2, 1. A ver, los que estaban desesperados por entrar, que ponían codo por todos lados para sentarse en el primer lugar. ¿Qué sección teníamos que ver hoy? Me encantaría, pero no puedo dar clase y comer bizcochuelo a la vez. ¿Está? Gracias. ¿Qué quiere decir 1, 2, 1? Sección, no, primero el 1. Capítulo 1, sección 2, ejercicio 1, 1, 2, 4, capítulo 1, sección 2, ejercicio 4. Bien, bien. Ahí los está poniendo Nico, ese es. Son los ejercicios que teníamos para hoy. Antes de arrancar con los problemas que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Me van a contar de qué se trata la sección, perdón, sí, la sección, bien digo, la sección 1.2. ¿De qué se trata? ¿Escucho o los leo en Zoom? ¿Era función inversa, dice alguien? ¿Era función racional? ¿Qué título tiene el capítulo? Es un catálogo. Muy bien, es un catálogo. ¿De qué? De funciones. ¿Qué tipo de funciones? ¿Qué tipo de funciones? ¿Sabés qué? Me gustaría por ahí el chat en grande, eso sí.
Distintos tipos de funciones, dicen en Zoom. Bueno, ¿cuáles? Vamos, ejemplos. Polinómicas, logarítmicas, funciones básicas, dicen ahí, que está bien, funciones básicas, funciones elementales, pero ese es un nombre genérico. ¿A qué nos referimos con, qué bueno esto de tener micrófono? ¿A qué nos referimos con funciones básicas? A ver si todos entendemos de qué estamos hablando. Sí, está terrible de calor, terrible. Bueno, pueden elegir igual. Yo sí tengo que venir sí o sí al aula presencial. Ustedes pueden elegir. Funciones lineales que entran dentro de una familia más grande de funciones que se llaman, a ver, hay tres palabras que aparecieron básicas, esenciales, dicen por acá, también leí en Zoom o escuché elementales, pero eso es un nombre genérico. Si yo le tuviera que contar a alguien, sabés que hoy estuvimos viendo funciones elementales y alguien les pregunta, ¿y de qué se trata eso? ¿Qué le cuentan? ¿Qué le cuentan? ¿Qué le cuentan? A ver. ¿Vieron el video? ¿Cuál era el video sugerido para hoy? ¿Cuál era? Funciones, parte 3. ¿Cuánto dura ese video? 3 minutos. Nada. ¿Cuántas actividades tenían? Dos. Nada. Nada. Y en esos 3 minutos está contado básicamente el tema que vamos a tratar hoy en la clase. Así que si el video es de 3 minutos, ustedes en 10 segundos me podrían contar de qué se trata el video. Está bien, de funciones elementales, funciones básicas, eso es verdad. Bueno, pero ¿a qué se refieren con eso? Yo hablo del video, pero podemos hablar del libro también, ¿eh? Está bien, son funciones esenciales, son funciones básicas, son funciones elementales. Y acá en Zoom, están dando algunas respuestas de algunas funciones muy específicas. Porque por acá, Iván creo que dijo, función lineal, está bien, esa es una de las funciones básicas, ¿está bien? Son polinómicas, ahí está, nombre. Jennifer. Jennifer acá en el aula 300 dice que la lineal, yo pregunté antes, entran en una familia mucho más grande. La lineal es una de las tantas que están en la familia de las funciones polinómicas. Polinómicas. Bueno, después tenemos funciones de potencia, pusieron en Zoom, racionales, trigonométricas, dice Daniela, dice Enzo, exponenciales, que coincide con paz, ¿sí? Karen dice logarítmicas. ¿Tá? Bueno, esto es a lo que nos referíamos con el catálogo de funciones elementales. Esto es lo que quiere decir lo que ustedes tienen que considerar como funciones básicas porque son las que vamos a usar durante todo el cuatrimestre. Entonces, a partir de ahora, cuando nosotros digamos una función exponencial, todos deberían tener en mente más o menos de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando hablemos de una función logarítmica o cuando hablemos de una función polinómica. ¿Está bien? Por eso se llaman esenciales o básicas. Y a partir de eso, nosotros vamos a construir y las vamos a utilizar en todos los contenidos que veamos en esta materia. Bueno, antes de comenzar con los problemas, antes de comenzar con esto, ¿sí? Porque el primer problema que dice, el primer problema que tenemos previsto para la clase de hoy, clasificar las funciones que están ahí, ¿sí? En todo el ejercicio 1 hay 6 incisos, como una función potencia, como la función raíz, como una polinómica, establecer el grado, racional, algebraica, trigonométrica, exponencial o logarítmica. Hay más, ¿eh? Hay más que también son como bastantes básicas, pero no nos vamos a meter mucho con eso por ahora. Después van a aparecer. Bueno. Ahí tenemos 6 incisos, y de cada uno de ellos, ¿sí?
Se supone que los trajeron hechos, ¿sí? Resueltos, así que vamos a ir mirando lo que tienen en los cuadernos y a partir de ahí respondiendo. Bien, a ver los cuadernos. Vamos, vamos a empezar tipo seño. Zoom, también vayan preparando sus cuadernos. A ver, algunos minutos para acomodarse con el problema y ver qué respondieron, ¿sí? Recuerden que la recomendación es, ¿cuál fue la recomendación que les hice en la clase anterior, el martes? Traerlos resueltos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para sacarse las dudas, porque las dudas les van a aparecer si ustedes hacen, ¿sí? La otra opción es, bueno, miramos lo que otros escriben en el pizarrón y copiamos. ¿Les queda alguna idea? Por ejemplo, el martes yo di la clase. Si hoy tuviesen que contar lo que hicimos el martes, ¿pueden hacerlo? Bueno, a trabajar todo el mundo. Hicieron Zoom a logaritmo. Zoom, les voy a pedir un ratito porque estamos trabajando acá en el aula 300, ¿sí? Ahí ya tenemos una respuesta de Paz, que la leemos, pero les voy a pedir que por ahora no escriban las respuestas porque estamos trabajando en el aula. Acá están eh, estirando a ver si es lo que se ve. Dice que la respuesta es que el inciso A es una logarítmica y claramente tiene que ser una logarítmica porque el inciso A dice log adelante, o sea, es una función logarítmica, ¿sí? En los próximos minutos, en los próximos minutos, les doy un ratito para que puedan mostrar qué es lo que resolvieron y cómo lo están resolviendo, ¿sí? Zoom, un ratito de espera y para todos, ustedes tienen que explicar por qué es la función que ustedes dicen que es. ¿Qué es lo que determina que sea una función, por ejemplo, eh, potencia y no una polinómica, por ejemplo? Amor, ¿Sí? tengo la cámara prendida. Bueno, a trabajar. Ahora te voy a prender.
No hice las actividades porque no sabía cómo hacerlas, nos comenta alguien, que debe ser el caso de varios, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia en ese caso? La primera pregunta es, ¿miraron el video? Miré el video, es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Miré el video? Bien. ¿Hice las actividades del video de 3 minutos? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer, ¿está? Porque claro que les va a pasar que no van a saber cómo hacer las cosas. Es natural, eso es natural, ¿está? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes con eso? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Busquen el libro, googleé, ¿m? Traté de hacerlo, ¿en qué parte me quedé? ¿Qué es lo que no pude responder del problema? Es muy genérico, él no sabía cómo hacerlo. ¿Qué cosa no sabían? Todas las preguntas en el aula presencial, ¿sí? Que sean de contenido, todas las preguntas que sean de contenido, si ustedes necesitan hacerlas, las hacemos en voz alta, así escuchan en Zoom. Bueno, hay compañeros trabajando y hay compañeros esperando. Hagan el intento. Hagan el intento de hacer. Así se debe empezar. Bueno, eh, perdón. Bueno, a ver, la primera función, la del inciso A, ya habían respondido en Zoom que es una función logarítmica. Bien, primero, ¿cómo me di cuenta que es una función logarítmica? Por el log, muy bien, nombre. Julieta, por el log, dice Julieta, claro. El log, ¿sí? Está indicando que eso es una función logarítmica. ¿En qué base? En base 2. ¿Y qué es lo que hace la función logarítmica? Que no es lo mismo que un logaritmo, pero es parecido. ¿Qué es lo que hace una función logarítmica? Tiene una incógnita. Yo voy a ir tomando las palabras que dicen ustedes y después las vamos. Tiene como una incógnita, digamos. ¿Cómo se llama esa incógnita? Que en general la palabra incógnita la usamos para ecuaciones. ¿Cómo? No los escucho. A ver. Bien, Julieta. Dice Julieta que acá en el libro dice que las logarítmicas son las funciones inversas de las funciones exponenciales siempre que la exponencial y la logarítmica tengan la misma base. Eso es correcto. Muy bien.
Puede ser que las logarítmicas nunca toquen el eje y. No, hay una parecida que no toca el eje y. A veces puede ser que sí. Ahí la vamos a descubrir. Cuando lleguemos, decime tu nombre. ¿Clara? Lara. Ahí cuando lleguemos, Lara, a una de ese tipo, te cuento cuál es. Bueno, contame, Nico, si en Zoom. Function. Claro, porque en el libro está así. Root es raíces. Entonces, root function se traduciría como función raíz. Y si no lo tenés a Nico, ¿cómo harías? Ah, bien. Va a tener que estudiar entonces inglés. Acuérdate de lo que decía la Miss o el Mister de inglés. Bien, entonces, para el ejercicio 1.21, el primer inciso dice que la función, no sé si le llama f o i, f, todas se llaman f, bien, es logaritmo en base 2 de x. Eso es una función logarítmica, eso es correcto, como contestaron acá. Acá dice Julieta, bueno, me doy cuenta que es una logarítmica porque dice log, está bien. A veces no va a decir log, ¿eh? Y sin embargo es una logarítmica, ¿sí? Bien, una de las cosas que, aunque no lo pide simplemente identificar, pero que vamos a ir revisando durante la clase, es identificar cuál es el dominio y cuál es el conjunto imagen de la función. De eso se trata la sección 1.2. Y lo tenemos que empezar a reconocer desde ahora porque, como les expliqué cuando inicié la clase, durante todo el cuatrimestre vamos a estar utilizando funciones, ¿sí? Todo el cuatrimestre. Bien, por ahora la vamos a dejar tranquila. Pasamos a la segunda. La segunda dice, ¿cómo se lee eso? A ver, dice que G es esto. ¿Cómo leo esto? Raíz, raíz cuarta, raíz cuarta de X. ¿Qué tipo de función es esa? Es una función irracional. Según el video, esto es una función irracional. ¿Cómo? Pero en el video sí. Pero en el video sí. ¿Qué dice en el video? Que es una función irracional. ¿Y qué dice el libro? A ver, díganme en qué página. ¿Dónde la busco? ¿31? Dice que una función f es llamada una función algebraica si se puede construir como suma, resta, multiplicación, división o tomando raíces y se combinan con polinomios, ¿sí? En particular la que estamos mirando, porque fíjense, la f es una función algebraica, eso es cierto, pero la g también es una función algebraica, porque es una combinación de polinomios que a su vez pueden estar afectados o combinados con raíces, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la denominación del video. Entra quien dijo que es algebraica, sí, es algebraica,
pero también vamos a utilizar la denominación que dice el video y el video dice que una función que tenga una raíz es una función irracional y nos vamos a manejar con con los dos términos, ¿de acuerdo? ¿No te hacen ruido? De hecho, si se fijan acá, ¿sí? Las funciones en las que aparezca una raíz de cualquier índice pueden entrar, como en este caso, como en lo que se llama función raíz, puede ser una función algebraica cuando es la raíz de algún polinomio, ¿está bien? Entonces la ponemos como, en este caso yo la voy a dejar escrita como una función irracional. Me vas contando, Nico, si en Zoom preguntan algo. Por ahora, fíjense que venimos tranqui y venimos solamente reconociendo nombres. En realidad, cuando trabajamos con funciones, es cierto que tenemos que reconocer el nombre mirando, por ejemplo, la fórmula o mirando la gráfica, porque el nombre nos da información de cómo se porta esa función, pero cada vez que hablemos de funciones, tengan presente que van a tener que reconocer también otras cuestiones, por ejemplo, el dominio y el conjunto imagen. Si leyeron la sección 1.2, de eso se trata la sección. La función que está en el inciso C dice, ¿cómo se llama la función? H. Y la función H está definida como, ¿qué operación principal ven ahí? Una división, muy bien, en el numerador que tiene 2x al cubo y en el denominador tiene 1 menos x al cuadrado. ¿Qué son 2x al cubo y 1 menos x al cuadrado? ¿Qué son? Polinomios. Muy bien. A ver si me saben contar. El que está en el numerador es un polinomio de grado 3 y el que está en el denominador es un polinomio de grado 2. Bien. Cuando una función es cociente de dos polinomios, esa función tiene un nombre racional. Bien, Julieta. Racional y algebraica. Vamos a revisar esta cuestión de algebraica después. Por lo pronto, hoy voy a utilizar básicamente la terminología del video, la del video, ¿sí? Y después vamos a ver cuáles cuestiones aparecen acá en el libro para ajustar la denominación. Entonces, en el inciso C, la función h es cociente de dos polinomios. ¿Me recuerdan cuáles eran? 2x al cubo. Bien. Esta es una función racional. ¿Qué pasa? Bota tua mão em cima da minha. Vou mostrar que tu não tá. Función racional. Bien. A ver cuál otra tenemos.
Bien. A ver, bien. Vamos al inciso D. El inciso D, la función se llama, ¿cómo se llama la función? U. ¿Qué tipo de función es? Polinómica de grado 2. Ya que estamos, ¿cuál va a ser el dibujo de una polinómica de grado 2? ¿Cómo se llama el dibujo o la gráfica de una polinómica de grado 2? A ver, zoom. Función polinómica, bien, muy bien, Micaela. Parábola. Acá en zoom ya contestaron, es una parábola. Bien. ¿Cuál es la variable independiente para esa función? ¿De quién depende esa función? ¿De quién depende? De t. Depende de t. Bien. Recién habíamos dicho, a veces se va a llamar x, no siempre. En este caso, uy. ah, En este caso, u es una función que depende de t. A ver. Bien. Inciso B, inciso E, perdón. La función es la función b. Esta función es una función exponencial, muy bien, exponencial. Bueno, en esta me voy a detener un ratitín. ¿Por qué es una función exponencial? ¿Qué es lo que la caracteriza como una función exponencial? Que la incógnita, por así decirlo, está en el exponente, dice Luciana. Luciana, acá en el aula 300 dice Luciana que la incógnita está en el exponente y Paz en Zoom coincide con Luciana. Dice Luciana que es una función exponencial porque, bueno, recién les dije que acá no lo llamamos incógnita, eso es un término que se usa más para ecuaciones, pero la idea se entiende, Luciana. Acá lo llamamos variable. ¿Y qué tipo de variable es? ¿Dependiente o independiente? Ahí hay dos variables. Es la independiente. La variable t es la variable independiente. ¿Y cuál es la variable dependiente? ¿Cuál? En una función hay dos variables, una variable dependiente, una variable independiente. La variable independiente me dijeron que es t y es correcto. ¿Y cuál es la variable dependiente? Bien, Lucía. Lucía en Zoom dice que B. ¿Está bien? Y eso es correcto. ¿Cuál era el inciso? E. Mm. Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. ¿Y por qué les parece que se llama variable dependiente? ¿De quién depende? Sí, Julieta. ¿De qué? Micaela en Zoom dice que depende de t, porque si yo le doy valores a t, voy a poder calcular los valores de b. Entonces, ¿de quién depende b? De los números que yo le ponga, de los valores que yo le asigne a t. Por ejemplo, si t fuese igual a 0, si t fuese igual a 0, ¿cuánto vale b de t o b de 0? 1. ¿Por qué? ¿Qué cuenta tengo que hacer?
5 elevado a la 0. Entonces, b de 0 es 1. Si t fuese menos 1, ¿cuánto me da b de menos 1? 5. ¿Qué cuenta tengo que hacer? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Díctenme. ¿Eh? 5 elevado a la menos 1, es decir, donde dice t, tengo que poner menos 1. ¿Y qué es 5 a la menos 1? Acá dice Santiago en el aula 300 que 5 a la menos 1 es un quinto. ¿Están de acuerdo? Bueno, yo también. Es decir, los valores que vamos obteniendo para b dependen del valor de t. Por eso b es la variable dependiente y la otra se llama independiente porque le damos los valores que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Cuáles valores le puedo dar a t? Todos los racionales, dicen por acá. O sea que, por ejemplo, no puedo calcular 5 elevado a la pi. Pongan en la calculadora 5 elevado a la pi. Pi no es No le racional. des bola a lo que te mandé. Se puede. Si la calculadora lo pudo hacer es porque se puede. Está bien, es una primera aproximación decir que todos los racionales, pero en realidad t puede tomar valores racionales y valores irracionales. Hay un conjunto grande que tiene a los dos, a los racionales y a los irracionales. ¿Cómo se llama ese conjunto? Conjunto de números reales. O sea, que yo a t le puedo dar cualquier valor real. ¿De qué estoy hablando cuando digo qué valores le puedo dar a t para la función esta que es b igual a 5 a la t? ¿Cómo se llama el conjunto ese en el que yo digo, bien, nombre, Lara? No importa, Lara, te lo voy a preguntar de acá hasta junio. Vos no te preocupes, ¿sí? Paciencia. Dice Lara en aula 300 que lo que yo estoy preguntando, que lo voy a preguntar probablemente en todas las funciones, se llama dominio y eso es correcto. ¿Está bien? El dominio de una función es el conjunto de números a los que yo les puedo calcular la imagen. ¿Sí? Y eso, por supuesto, va a cambiar para cada función. Bien. ¿Qué otra función teníamos? A ver. F. W de tita es seno de tita por coseno al cuadrado de tita. Esto en realidad es un producto, esto es un producto, acá no se pone, pero se asume que eso es un producto, de dos funciones que están ¿en qué familia? En la familia de las funciones trigonométricas. Estamos hablando en este caso de senos y de cosenos. Para quien no esté familiarizado con esta notación, este 2 que ven por acá arriba quiere decir que el coseno, ¿de qué ángulo? Del ángulo tita está elevado al cuadrado. Es una notación. Coseno al cuadrado de tita. Es el producto de dos funciones trigonométricas. Bueno, vamos a extendernos un poquito más ahora, ¿sí? Y vamos a retomar algunas ideas. Bueno, ya contestamos los nombres de las funciones. Eso está bien, pero nosotros deberíamos poder justificar por qué esas funciones son o raíces o son logarítmicas, ¿está bien? Porque esto sí tiene que quedar claro, no tienen nombres porque si no alcanza con saber el nombre, sino que el nombre de la función refiere a las características que tiene esa función, que eso es lo que a ustedes les tiene que importar. Y que cuando nosotros digamos, y no, porque es una función logarítmica o porque es una función exponencial, en la mente ustedes tienen que imaginar qué forma van a tener esas funciones. Volvemos un poquito al libro. Por ejemplo, tenemos la raíz cuarta de x. Vamos con esa.
raíz cuarta de x. Dijimos que era una función irracional, también que podía entrar en la categoría de algebraicas, creo que también en la de potenciales. Ahora revisamos con el libro. Vamos a mirar un poquito esa. Vamos a trabajar un poquito con esta función. Las más conocidas son las lineales, las que más presentes suelen tener de la escuela. A ver, confirmen o no. Las cuadráticas, ¿sí? Las de tercer grado, polinómicas de tercer grado, ¿han visto? Bien, muy bien. ¿Cuáles otras tienen como bastante reconocidas de la escuela? Exponenciales, racionales, logarítmicas, todas. Bien. Todos, a ver, todos tienen bien presente, por ejemplo, esta, la raíz cuarta de x. Estoy chequeando a ver dónde me detengo, porque si todos tenemos clarísimas todas las funciones, seguimos de largo, ¿no? Bien. Bueno, está bien, por acá no. Bueno, ¿les parece que miremos esa? Raíz cuarta de x. No es rara, pero por ahí es una de las menos habituales cuando uno las estudia en la escuela. ¿Está? Bien, la primera pregunta que voy a hacer es ¿cuál es el dominio de la función g? ¿Qué es lo que hace la función g? Vamos a hacer primero algunas cuentas para que nos ubiquemos. La función g lo que hace es tomar un número x, y le calcula la raíz de qué índice. 4, la raíz cuarta, esto se llama índice, esto es el índice de la raíz cuarta de x. Así funciona la función g. Por ejemplo, toma al número 1 y le asigna como imagen la raíz cuarta de 1. O sea, ¿cuánto da esto? 1. Qué poco convencidos. Toma, qué sé yo, un 4. Vamos a empezar con unas que den bonitas. ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, no, raíz cuarta, no raíz cuadrada. No me va a servir de nada el 4. Vamos con cualquiera, total va a dar lo mismo. Tomo 2 y esto me devuelve la raíz cuarta de 2 y así va a ser todas las cuentas, ¿sí? Ahora, yo no estoy poniendo ingenuamente esos números. Por ejemplo, yo no puse y no podría poner, como poder puedo, nadie me lo prohíbe, pero la calculadora me va a decir que no va a poder hacer algunas cuentas que yo le voy a pedir, ¿sí? Díganme un número que la calculadora no podría resolver en el conjunto de los números reales. Cualquiera negativo, me dice acá Miranda. Cualquier número negativo. Y eso es correcto. Y eso es correcto porque, por ejemplo, si ustedes ponen -1 y quieren calcular la raíz cuarta de -1, prueben hacerlo en la calculadora, pero mientras les vamos contando que esto no es un número real. Y nosotros acá, en matemática, en esta matemática, trabajamos con números reales. Esto sí es un número complejo, pero trabajamos con números reales. Nombre. Tiziano. Sí. ¿Qué pasa, Tiziano? ¿Cero? Dice Tiziano acá en el aula 300, pregunta si cero está incluido acá. Y para eso, para saberlo, yo tendría que calcular la raíz cuarta de cero. ¿La calculadora puede hacer eso o ustedes? Es cero. ¿Quién contestó? Nombre. Milagros dice que es cero. Lo dijo con mucha convicción y está bien.
es 0. ¿Está bien? Si yo puedo calcular, hacer la cuenta, es porque sí se podía y eso quiere decir que el número 0 está en el dominio. De lo que estamos hablando es del dominio de la función g. El dominio de la función g son todos los números x, en este caso, a los que ustedes le pueden calcular la imagen. ¿Sí? Incluyendo el 0. Recuérdame tu nombre. No me lo recuerdes, Lara. Dice Lara, o sea, ella ya está dando la respuesta. Por ahora estamos haciendo algunas pruebas. Yo puse 1, 2, 0, pero podríamos haber puesto un tercio, podríamos haber puesto pi, podríamos haber puesto el número la raíz cúbica de 8, lo que se les ocurra. Entonces dice acá Lara, entonces el dominio, y ya vamos a escribirlo, el dominio de la función g es el conjunto, dice, de todos los números reales positivos, todos, incluido el cero, porque recién dijimos que le podíamos calcular la imagen a 0. ¿Sí? Bien, díganme cómo lo escribo en forma de intervalo, porque es una de las notaciones más habituales que ustedes van a encontrar en los enunciados de los problemas. Nombre, Ailén. Dije todos los números X reales, eso es importante, positivos, incluido el 0. Eso es lo que dijo Lara. Ah, lo que dije antes es que no podíamos calcular la raíz cuarta de -1, pero no la podemos calcular en el campo de los números reales. ¿Por qué? Porque es un número imaginario y nosotros en esta matemática trabajamos con números reales. Eso es lo que dije. Bien. Les estaba preguntando cómo escribo este conjunto de todos los números positivos, incluido el 0, en forma de intervalo. Díganme qué pongo. 0, infinito. Van a ver que yo habitualmente pongo esto, por ahí el libro tal vez no lo ponga, yo suelo ponerlo para indicar que es un número muy grande y que pongo de la izquierda. Un corchete, muy bien. Dijimos, esto es notación de intervalos. En la notación de intervalo, cuando nosotros queremos mostrar los extremos del intervalo y queremos indicar que ese extremo está incluido, tenemos que poner un corchete. Del lado derecho no, porque en este caso es un más infinito, entonces ¿qué pongo? Un paréntesis, muy bien, recordame tu nombre, Tiziano. Un paréntesis, ¿sí? El más infinito no es un número, es un símbolo para representar que la X puede tomar valores extremadamente grandes. Solo eso, es una representación, ¿sí? No es un número. Bien, vamos a agregarle algo más. Supónganse que hacemos el dibujito. Quien no lo sepa hacer ya está buscando en el libro o en el video, pero por ahí en el libro si lo tienen a mano, ¿cuál es la forma que va a tener esta función? Te escuché, pero si no va a ser una conversación entre vos y yo. Bien, Micaela, ahí estoy leyendo. Daniela, en Zoom, el intervalo que pusiste es correcto, pero te está faltando el cero, te falta incluir el cero, Daniela Velázquez, ¿sí? O sea, tenés que modificarle y poner a las dos le falta. Le falta el corchete a las dos, tanto a Daniela como a Micaela en Zoom le falta el corchete, por lo menos desde lo que veo desde acá. ¿Encontraron el dibujito? Porque se parece mucho a la raíz cuadrada de x en el dibujo. Se parece bastante. No.
Ahí está, ahí está. Oh, ¿Compartir qué? Ah, a ver. ¿Ya tienen el dibujo? ¿Ya tienen el dibujo de la raíz cuarta de X? Como sea, lo buscan en el libro, igual lo pueden googlear, por supuesto, lo pueden hacer con GeoGebra o si tienen algún graficador, si tienen una calculadora que dibuje, lo que sea, pero hagan, ¿está? Pero sí es bueno que en las funciones elementales tengan más o menos una idea de la forma que tienen y que lo puedan hacer a mano. Además, el libro pide, no sé si en este ejercicio, que no usen graficador. Che. Bueno, ahí en pantalla, en la figura 13, en el inciso a la izquierda de la pantalla, lo que estamos viendo es la raíz cuadrada de X. La raíz cuarta de X tiene un dibujo muy parecido, pero sirve para mirar esto. Fíjense cómo me doy cuenta gráficamente, que el dominio de esta función son todos los números reales positivos. Es muy parecido el de la raíz cuarta al de la raíz cuadrada. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense, el dominio está acá. El dominio se contesta sobre el eje X. ¿Sí? Dijimos que estábamos hablando de la raíz cuarta, pero tiene un dibujo muy parecido a la raíz cuadrada. Dijimos que el dominio era de 0 a más infinito. ¿Y cómo me doy cuenta gráficamente, si no me dan la fórmula, que efectivamente el dominio de esa función es el intervalo de 0 a más infinito? Porque arranca desde el 0 y de ahí sigue para la derecha. A la izquierda del 0, fíjense que no hay dibujo, ¿ven? De este lado no hay nada. De este lado no hay nada. Si desde ese lado no hay nada, es porque esos números X, que son los números negativos, no están en el dominio de la función. ¿Se entiende? Bueno, vamos ahora a otra idea, a otro concepto, que es, voy a aprovechar este dibujo que tenemos acá para que me digan cuál es el conjunto imagen. El otro día, en la clase del martes, estuvimos hablando del rango de una función. ¿Qué era el rango de una función? Rango o conjunto imagen, estamos hablando de lo mismo. Rango de una función. ¿De qué estamos hablando? Jeremías, ¿no? Jerónimo, perdón. Jerónimo. De todos los valores de i que son, claro, que son el conjunto imagen, pero que son imagen de algún número X. Porque, a ver, vamos a hacer la diferencia. El conjunto imagen, ¿en qué eje lo tengo que buscar gráficamente? ¿Dónde lo tengo que mirar? ¿En el eje Y o en el eje vertical? Porque por ahí capaz que no se llama Y. El otro día era la aceleración y se llamaba A la variable. ¿Está bien? Yo lo tengo que mirar acá. Acá. Ahora, todo el eje vertical tenía un nombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba en términos de funciones? Eje de ordenadas, muy bien. Si es un gráfico, muy bien. Eje de ordenadas.
Pero si yo les hablo de una función y les digo el dominio y lo que está en el eje Y se llama codominio, codominio, ahí está, que el codominio gráficamente es el eje de las ordenadas. Muy bien. Bien, y acá Daniela, gracias Nico, dame un segundo, dice que es el conjunto, dice Daniela, el rango es el conjunto de todos los valores posibles de Y que son imagen del conjunto X, ¿sí? De todos los valores en realidad, no posibles, sino de todos los valores Y que son imagen de algún X. ¿Quién dijo tengo una duda? ¿Miranda? ¿Imagen y codominio es lo mismo? La respuesta para Miranda es no. No, no es lo mismo. Y justo estaba haciendo esta diferencia. A ver, miremos acá. Todo lo que está en el eje vertical sería el codominio. Todo lo que está en el eje vertical sería el codominio. Suponete, esta es la función f, ¿sí? La función f es una función que va desde todos los números positivos con S en R. Esto es el codominio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos le calcules la imagen a cualquier número que esté en el dominio, su imagen te da un número real. Eso es el codominio, ¿sí? Te está diciendo eso, nada más que eso. Ahora, ¿todos los números que están en el codominio son imagen de algún X? Y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? El otro día hicimos la prueba de la recta horizontal. ¿Qué era la prueba de la recta horizontal? Hacíamos pasar una recta horizontal por un número y si esa recta no cortaba el eje a la gráfica, perdón, quería decir que ese número no estaba en el conjunto imagen o en el rango, ¿sí? Por ejemplo, un número que no esté en el conjunto imagen, cualquiera negativo. Si vos tomás el -1 y vos haces pasar, bueno, supónganse que son una recta, ¿no? Y yo hago pasar una recta horizontal por ahí, no corta la gráfica. Eso quiere decir que I igual a -1 no está en la imagen. Por lo tanto, ¿está en el codominio? Sí, -1 está en el codominio, ¿está? Porque está acá, acá, está ahí, pero no está en el conjunto imagen. Por lo tanto, codominio y conjunto imagen o codominio y rango no es lo mismo. ¿Pueden coincidir? Sí, pueden coincidir, pero no necesariamente van a ser iguales. Julieta. En el B pregunta Julieta. Sí, sí. Y ahí ya no nos tiró toda la teoría. Bueno, a ver, termino con esto y contestamos tu pregunta, Julieta. Ah, y también le debo una respuesta a Santiago. Bien, entonces, a ver, vamos a borrar un poquito acá. Entonces, ay, qué calor que hace. Pasamos en limpio. Dominio, está escrito ahí, es el conjunto de todos los números reales positivos, incluido el cero, y el conjunto imagen, también llamado, ¿cómo se llama si no? Conjunto imagen o rango. ¿El conjunto imagen cuál es? De cero a más infinito. Ustedes dirán, ah, pero puso lo mismo, sí, pero son distintas cosas. ¿El dominio en dónde se mira? ¿En qué eje? En el eje X o en el eje horizontal. Y la imagen en el eje Y. Y ahora contesto la pregunta de Julieta. Dice, pero en el inciso a la derecha, perdón, a la izquierda del eje Y no había dibujo y ahora sí hay dibujo. Bueno, pero hay una diferencia entre esas dos funciones. El índice. Bien, ¿quién fue?
Santiago, dice Santiago, es el índice, porque esta tiene índice 2 y esta tiene índice 3. Ah, qué interesante dirán ustedes. Y lo que ocurre es que las raíces que tienen índice par, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, no están definidas para los números negativos. Entonces, a la izquierda del eje Y en el dibujo, dame un segundo, Jerónimo, dije bien, no van a tener gráfica del lado izquierdo porque no están definidas para los números negativos. Mientras que las raíces que son de índice impar, como esta es de índice impar, estas están definidas para cualquier número real. Por ejemplo, prueben a hacer en la calculadora la raíz cúbica de -8. Supónganse que este es -8. Hagan la raíz cúbica de -8. Antes dijimos, para las raíces de índice par no lo podía calcular. ¿A qué es igual la raíz cúbica de -8? A 2, a -2. Si yo lo puedo calcular es porque ese número está en el dominio. Y esto ocurre, repito, porque esta es una raíz de índice impar. El dominio, el dominio de una raíz de índice impar es el conjunto de todos los números reales. Y lo mismo pasa con el conjunto imagen. Ahora sí, el conjunto imagen coincide con el codominio. Esto quiere decir, cualquier número i, cualquiera, el que se les ocurra, positivo o negativo, ¿sí? Va a ser imagen de algún x, no sé de cuál, ¿sí? Si yo quiero saber de quién es imagen, me paro, supónganse acá, en este, no sé cuál es, vamos a ponerle número b. Y yo quiero saber de quién es imagen, voy hasta la gráfica de la función y bajo para buscar el x que le corresponde, que en este caso es a. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, avanzamos un poquito más. Dice que machemos, que pongamos a cada ecuación con su gráfico correspondiente. Dice, explique sus elecciones. Y este es el que, no me acordaba cuál de los dos, este es el que dice, no use una computadora o una calculadora gráfica. ¿Por qué? Por lo que les explicaba antes, porque tienen que empezar a reconocer las características de un dibujo, ¿sí? Sin mirar, después sí, después cuando estemos cancheros vamos a usar todo el tiempo la graficadora. Y en particular tenemos que hacer este. Fíjense qué es lo que tiene este de interesante, por lo menos para mí. El 3 aparece en todas las funciones, pero en distintas posiciones, pero todas ellas tienen al 3 en común. Y dependiendo de cuál sea el espacio que ocupe el 3, ¿sí? Vamos a decidir qué tipo de función es. Bueno, no contesten Zoom por ahí, el ejercicio 4, así lo podemos trabajar. Con respecto a la asistencia, esto para que ya lo tomen de parámetro. En algún momento de la clase decimos, ahora no es que bueno, a veces puede ser que nos olvidemos, ¿sí? Pero nos van a decir que nos olvidamos si son las
17:59 y todavía ahí es probable que nos hayamos olvidado. Mientras tanto, mientras no digamos eso, seguimos trabajando. Esto ya lo aclaramos en la clase del martes, ¿no? En el momento en que decimos, ahora tomamos asistencia, en ese momento avisamos. Digo para que nos concentremos en lo que nos convoca hoy. ¿Qué es la asistencia? No, ¿qué es? Las funciones, el catálogo de funciones que estamos estudiando. ¿Sí? Bien. Un ratito, tanto a Zoom como a Aula 300, ¿para qué? A partir de lo que charlamos, de lo que estaba en el video, de lo que está en el libro, vayan viendo cuál ecuación, cuál expresión, cuál función, cuál fórmula va con cada gráfico. Hay 4 fórmulas y hay 4 dibujos. Bueno, a ver, a seleccionar cada uno de ellos. Por favor, Zoom, todavía no las escriban. Vamos. Chicos, les comparto aquí la asistencia, el código.
Uy, perdón, perdón, perdón. Chicos, les recuerdo que ante cualquier consulta me lo tienen que hacer a mi mail que es nicolasbacelati@gmail.com. Cualquier consulta que sea de índole administrativa, por ejemplo, no me puedo anotar al campus o tengo un problema con X inscripción, etcétera. No me manden preguntando cómo hacemos el ejercicio 1, 2, 4. ¿Se entiende? Pero ante cualquier consulta que sea sobre todo de índole administrativo, me lo mandan a mi mail. ¿Sí? Vamos a aclarar de nuevo que la vía para comunicarnos, porque ahora estamos en clase, ¿sí? Hay quienes han ingresado hoy, hay quienes tienen alguna dificultad con el campus, con el usuario, con la clave, con algunas cuestiones. Repito, ahí les pusimos porque obviamente si no están en el campus, está tapado el correo. Tienen que escribirle al profesor Nico y ahí tienen el correo. Le escriben a él, saquen foto, los que no lo tienen, los que están en el aula, esto está en el sílabus, ¿sí? Eh, Esto tienen que registrarlo. La vía de comunicación le escriben al profesor y él nos va a redirigir las consultas que correspondan. ¿De acuerdo? Otra cosa. Si quieren una respuesta inmediata, ¿está bien? Cuando escriban, tengan en cuenta que nos tienen que dar tiempo para leer el correo y para poder responderlo, ¿sí? Eso en el término de 24 horas va a ocurrir, ¿sí? Bien, retomamos la clase. Retomamos la clase, sí. Después lo vemos a ese tema, ¿sí? Bien. Vamos a terminar ahora con el problema que nos convocaba. Voy a ser enfática para quienes se están retirando, para quienes se están retirando, bueno, no, lo que les quería contar, pero tampoco tiene mucho sentido que se los cuente a los que están, que es importante que trabajen en las actividades y que les saquen el jugo, ¿sí? Que es la asistencia, el otro día lo dije, el martes y lo repito, ¿es importante? Sí, claro que es importante, pero no es lo único importante, ¿está bien? La asistencia es importante, lo repito, no es lo único importante. Bueno, volvemos al libro y estábamos en este problema y teníamos que asociar cada fórmula de las cuatro que tenemos ahí con los dibujitos. ¿Sí? Bien, hay una que a mí me parece que es como la de base, la de arranque, como la más sencilla. A ver, ¿cuál es? Ah, bueno, alguien mirando dice la exponencial. Bueno, claro. A ver, lo de la más sencilla siempre va a depender del que esté respondiendo, de lo que uno mire. A ver,
Ah, el de la irracional. Bueno, y voy a aclarar esto de fácil porque acá están dando respuestas correctas y me dicen, por ejemplo, Luciana era, ¿no? Dice Luciana, bueno, la irracional porque es el ejemplo que vimos, la raíz cúbica. Claro, es fácil porque lo vimos recién. Yo en realidad les cuento de dónde venía mi fácil. Hay una que yo pensé que era fácil porque es la más popular, la que vieron casi todos en la escuela. La lineal, pero por eso venía mi fácil. Pero claro, tiene razón Luciana, recién vimos la raíz cúbica de X y es fácil. Y a Luciana se ve que le gustan las exponenciales, comparto. No, a Luciana no, a Miranda, porque dijo, y la exponencial. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos. A ver, esta, la del inciso A, 3x. Esta, la del inciso A, 3x. ¿Qué tipo de función es? Función lineal, muy bien, es una función lineal. Entonces, ¿el dibujo qué va a ser? Una recta. Por eso, desde mi mirada, yo dije, esta es fácil porque ya ahí descartás la recta. Entonces, ¿cuál es? ¿Con cuál va? Ahí en Zoom están la recta. Claro, luz. La A es lineal, correcto, Zoom, correcto, Lucía. Y Agustina dice x al cubo. ¿Cuál es? ¿Pero qué es x al cubo? Ah, está bien. En Zoom, para alguien en Zoom es la fácil era x al cubo. Así que no pregunto más cuál es la más fácil porque hay tantas respuestas como personas allá en el aula. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta, el inciso A es una función lineal, la gráfica corresponde con una recta, por lo tanto, el inciso A se corresponde con la función g. ¿Qué G? ¿Cuál G? Mayúscula. Y otra vez, recuerden que cuando hablamos de funciones en matemática, no es lo mismo denotar a una función con G minúscula que con G mayúscula. Como nombres de funciones se consideran distintos. Bien, inciso, ¿cuál otra? A ver, díganme. El inciso B, 3 a la X. ¿Qué tipo de función es? Esta es una lineal, dijimos. Es una exponencial. ¿Con cuál se corresponde? Con F minúscula, que es la que tiene el dibujito acá. ¿Ven? La exponencial, hoy alguien preguntó, no sé si no fue Lara, a alguien le dije, sí, que en algún momento cuando llegáramos les iba a mostrar cuál era la que no cortaba el eje X. Alguien le respondí eso. ¿Favor, Lara? Sí. Bien. Lara hoy había preguntado y dije, cuando llegue el momento lo miramos. La función 3 elevado a la x, 3 a la x, es una función exponencial, corresponde con el dibujo f minúscula, que es esto que está en celeste, y es lo que preguntaba Lara. Esta función 3 a la x no corta al eje x, no lo corta, no lo intersecta. No hay nada, no lo toca al eje x y no hay nada debajo del eje x. Eso quiere decir que el conjunto imagen o rango de esa función es el intervalo cero más infinito. ¿Sí? Si tenemos un ratito de tiempo, que creo que vamos a tener un montón, me voy a tener un poquito más a escribir lo que terminé de decir. Bien, entonces, esta se corresponde con f y esta es una función exponencial. ¿Por qué se llama exponencial? Hoy me habían contado, lo repetimos. Porque la variable, ¿cuál? ¿Dependiente o independiente? Porque la variable independiente está en el exponente, está, no da lo mismo, fíjense, entre el B y el C, no da lo mismo que el 3 esté, a ver, me detengo un ratito en esto, lo escribimos acá. No sé si estoy compartiendo pantalla. Sí, no es lo mismo escribir x al cubo que escribir 3 a la x. En los dos casos estamos hablando de una expresión
que tiene una potencia, en los dos casos. Pero ¿cuál es la diferencia? Ustedes saben que en una potencia, supónganse, vamos a poner una cosa genérica. Supónganse que yo tengo una potencia, tengo A elevado a la B igual a C. Todo esto tiene nombre. Lo que está acá se llama, ups, no, tiene un nombre, estamos hablando de, ah, se llama B, es verdad, se llama B y encima se llama B larga, está bien. Y en términos de potencia, ¿qué lugar ocupa eso? ¿Dónde está eso? Me lo dijeron recién. ¿En dónde está el B? ¿En el exponente? ¿En la base? ¿En la base? ¿El B está en la base? ¿En el exponente? Bien, ¿y cuál es la base de esta potencia? Ah, esto es la base. ¿Y cuál es la potencia? C. Esto es lo que se llama potencia. Por ejemplo, si yo les digo 2 a la quinta es igual a 2 a la quinta es igual a 32. Esto es el exponente. La base de esta potencia es 2 y 32 es la potencia. ¿Sí? Ahora, si yo ahora les pongo x al cubo, x al cubo, y ponemos 3 a la x, que en los dos casos tenemos una expresión donde hay una potencia, el 3 en este caso ocupa el lugar del exponente, por eso es una función exponencial, mientras que en este caso el 3 ocupa el lugar de la base. ¿Se ve? Me voy a corregir, esta es una exponencial porque la x está, estoy diciendo bien, ¿no? Porque la X, corrijo todo, porque después en el video si no va a quedar con un error. Eh, el 3 está en el exponente y está en la base. En este caso, como la X, variable independiente, está en el exponente, esto hace que sea una función exponencial. Ahí lo corregí porque había dicho cualquier cosa. Y la otra, ¿cómo se llama la X al cubo? Polinómica, también se llama función. No, tienen un nombre en el libro. No, no es logarítmica. Para que sea logarítmica tiene que acá en Zoom dicen potencial y ese es el nombre, es potencial, ¿sí? Es una función potencial. Las potenciales incluyen más cosas porque en la potencial el número que tengan en el exponente puede ser un número entero o no, ¿está bien? Pero se clasifica como potencia y también como polinómica. Con un solo término, un polinomio de un solo término. Santiago. Sí, definitivamente. Dice Santiago, claro, dice Santiago, en las potenciales, si el exponente es, claro, por ejemplo, vos decís, a ver si te entiendo Santiago, si yo tengo x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, si eso influye, sí. Ah, si es par o impar, no, no. La inclinación. Ah, la inclinación, la inclinación. Eh, s- claro, bueno, de la parábola si fuera una cuadrática. Bueno, acá les cuento a Zoom y allá en el fondo, por si no se escucha, están preguntando si, por ejemplo, hablamos de la x cuadrado, x cubo, x cuarta, si influye que sea par o impar.
No, no influye, pero sí cambia su gráfica y sí cambia la inclinación. ¿Está? Sí, sí, definitivamente. Y un montón de cosas cambian, ¿eh? Por ejemplo, el conjunto imagen de la x cuadrado es de 0 a más infinito. El conjunto imagen de x cubo es todos los números reales. Ahí sí influye. ¿Por qué? Porque cuando el número o el exponente es impar, todos los números te quedan positivos. Entonces, ningún número y negativo podría ser imagen podría estar en el conjunto imagen. ¿Se entiende? ¿Me seguiste? Sí, sí, tienen, o sea, hay que mirarlas de a poquito, pero sí. No sé si podemos hacer la analogía con la raíz cuadrada, pero por ejemplo en el conjunto imagen sí tenés ahí una diferencia notoria, cuando el exponente es par o cuando el exponente es impar. Sí. Bueno, ¿cuál nos quedaba? Em, el inciso C, ¿qué dicen en Zoom? Ah, el inciso C en Zoom dicen que es el F. F mayúscula, ¿quién contesta? Sofía. Y Paz también, ¿no? Ay, ¿dónde tengo el lápiz? Bien, esto, inciso, F mayúscula, que es esta que está en color rosado, la puedo comparar con la del libro, ¿está bien? La puedo comparar con la del libro, es esta que está acá, no sé si la vimos hace un rato, y la G, es así, la vimos recién, es la G minúscula, que es esta que está acá en color negro, que recién vimos que tenía como conjunto imagen todos los números reales y también el conjunto dominio. ¿Está bien? Sí. Bueno, pasando en limpio. ¿Alcanza con conocer el nombre? No, pero sí tengo que saber que el nombre de las funciones nos manda a una categoría específica y nos da información. ¿Está? Entonces, a ver. Bueno, algunas cosas que vimos hoy. Las funciones, a ver, ¿dónde andamos por acá? Che, Funciones polinómicas. Ahí tienen algunos casos, por ejemplo, en este caso son cuadráticas. ¿Y por qué son cuadráticas? Porque el dibujo que estamos viendo es el de una parábola. Fíjense que las funciones polinómicas son combinaciones de la x elevada a un número natural multiplicada por un número, ¿sí? Son suma y resta de expresiones de ese tipo. Si nos retiramos en silencio, por favor.
La función es potencia, fíjense, la función es potencia. Dice que una función potencia es una función de la forma x elevado a la a. Dice que el a tiene que ser un número natural. No dice nada, no especifica nada. Entonces, por ejemplo, x al cubo, ¿puede entrar en esta familia? Sí, porque responde a la forma x elevado a la a. Ahora. Dice, si n es un entero positivo o si n es natural, y sí, ahí vamos a tener las más conocidas, las que nosotros llamamos polinómicas. Las polinómicas, igual les recuerdo, son una combinación de funciones potencia, pero con el exponente entero. No, entero no, natural. Entonces ahí tenemos la función lineal, que el dibujo es una recta, la cuadrática, que es una parábola, la x cubo, x cuarta, x quinta. Bueno, yo voy rápido ahora porque estuvimos toda la clase hablando de esto, pero esto ya a partir de ahora empieza en la categoría de lo que nosotros llamamos funciones elementales. ¿Se acuerdan que hoy hablamos de esenciales, básicas, elementales? Bueno, porque a partir de ahora ya no vamos a explicar qué es una polinómica. Decimos una polinómica y todos tenemos que entender de qué hablamos. Bien, estamos en las funciones potencia. Si n es un entero positivo, pero fíjense, el a es de la forma 1 sobre n, estamos hablando de lo que antes dijimos era una función irracional. Por eso es que también entran en esta categoría, porque si n es un medio, a es igual a un medio. Y si yo elevo x a la un medio, x a la un medio es igual a ¿qué? En forma de raíz. Si yo digo x elevado a la un medio y lo quiero escribir en forma de raíz, cualquier exponente racional lo podemos escribir en forma de raíz. X a la un medio sería raíz cuadrada de x. X a la un tercio, raíz cúbica de x. X a la dos tercios, raíz cúbica de x al cuadrado. Bien. Entonces, una función potencia es mucho más que la x al cubo. Es una función, ¿sí? De la forma x a la a y ese a puede tomar cualquier valor. Después teníamos las funciones racionales que dijimos eran cociente de dos polinomios. Acá va la respuesta, Santiago, para lo que preguntaste hoy a las 4:02. ¿Está bien? Pero, pero eran algebraicas además, ni siquiera eran racionales. Preguntaste por las algebraicas. ¿Sí? Acá vienen las algebraicas. Las algebraicas, preguntó Santiago acá en el aula 300. Las algebraicas son combinaciones de polinómicas con raíces. Acá les dice, ¿sí? Que ustedes pueden construir una función algebraica sumando, multiplicando, dividiendo y encima tomándole raíces. ¿Está? Es un mix de todo. Después tenemos las trigonométricas, ahí tenemos senos y cosenos, que son las más clásicas. La tangente también entra dentro de las más básicas. Las funciones exponenciales, que las vimos hace un rato, son de la forma a elevado a la x, se llaman exponencial porque la x está en el exponente. Y las funciones logarítmicas, ¿qué son las logarítmicas? Las logarítmicas, sí, Nico, ¿qué ibas a decir? No, sí o sí no. Sí o sí no, pero la definición de función algebraica es que podemos combinar polinómicas con raíces. ¿Sí? Bien. Eh, y las funciones logarítmicas, que es cuando yo a cada x le asigno como imagen el logaritmo en una base determinada de ese número x. ¿Está? Bueno, con esto creo que más o menos cubrimos toda la sección 1-2 y les pregunto, hoy es jueves, para mañana viernes, ¿qué tienen que trabajar y qué actividades tienen que traer hechas? Entonces, El video, ¿qué video? Función exponencial parte 1, bien, eso hay que mirarlo, tienen actividades para hacer y,
Bueno, hay problemas de la sección 1.5, o sea, sección 1.5 para quienes ingresaron hoy, que ahora nos quedamos unos minutos y damos las indicaciones generales. Esto los compañeros no lo están sacando de ningún lado raro, está en un documento que se llama Syllabus, donde está todo indicado. Bueno, los despido hasta mañana, es para el 31. Mañana, ¿qué hay entonces? Bueno, traigan todas las actividades resueltas, todas, todas. ¿Cómo, cómo?